Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Roberto Rubio. Creo que es una de las personas que está jugando un papel importante en este proceso electoral. Creo que él y Funde son elementos muy necesarios en esclarecer la situación nacional, pero sobre todo las perspectivas de país. Y eso es lo que vamos a analizar con Roberto. Bienvenido. Bueno, gracias nuevamente, Alfredo. Siempre es un gusto estar contigo y muchas gracias por tus palabras. Gracias, Roberto. Por variar, creo que los que hablamos claros, a veces creamos polémica. Se ha generado una polémica con el presidente Funes y yo creo que tú quieres dar una respuesta. Mira, no, yo creo que como institución, como persona, pues no podemos caer en estar dando una respuesta y él dice una cosa y otra, porque nosotros no estamos en esa dinámica. Nosotros estamos bien en la dinámica en el caso de transparencia, porque Funde tiene otras áreas, pero en el caso de transparencia, en esta coyuntura, pues tratar de ir dilucidando la verdad y que se vayan sentando precedentes para que las cosas que se están haciendo mal no se sigan haciendo, ¿no? Y ese es nuestra postura. En ese marco también, no solo porque el presidente lo ha solicitado, sino que creo que hay otras organizaciones o personas que también escriben y quieren escuchar nuestra opinión sobre, digamos, lo que está pasando sobre esto de los donativos que se han recibido, que ha surgido a raíz, pues, sobre todo de los 10 millones que recibió Francisco Flores, y también está el caso de los 3 millones del presidente Funes. Ante eso, no sé si me permites que pueda leer un comunicado que ya anda pues circulando, que Funde ha subido a sus redes para que vean cuál es nuestra posición al respecto, y para no, pues digamos, que quede nada fuera del tintero, quisiera leerlo. Es relativamente breve. Bueno, la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, ante los recientes hechos relacionados con presuntos casos de corrupción y de falta de transparencia en las donaciones recibidas en el pasado y en el presente por los presidentes de la República, expresa 2 puntos. Primero, son 6 puntos, ¿no? Su compromiso de seguir ejerciendo en forma imparcial y objetiva la Contraloría Ciudadana sobre las decisiones gubernamentales y particularmente sobre el uso de los fondos públicos. Un compromiso que ha puesto de manifiesto, sin temor a las represalias, ante los gobiernos anteriores, así como frente al gobierno actual. Segundo, que es una obligación de todo funcionario, en especial del presidente de la República, rendir cuentas claras sobre el uso de los fondos públicos, así como un derecho ciudadano el exigirse. Descalificar o impedir a las organizaciones ciudadanas ejercer ese derecho no contribuye a transparentar el destino de dichos fondos. Tercero, que cualquier donativo recibido por el presidente de la República debería ser públicamente expuesto, así como lo debe ser el uso y destino del mismo. Esto a su vez debería estar debidamente documentado y registrado ante las instituciones controladoras del Estado. Cuarto, que las declaraciones públicas del expresidente Flores como las del presidente Funes, aceptando ambos haber recibido donaciones de un gobierno externo en el primer caso, como de un empresario nacional en el segundo caso, deben ser objeto de investigación fiscal. De existir ilícitos se deben deducir las respectivas responsabilidades. Quinto, tanto el expresidente Flores como el presidente Funes no han presentado suficientes elementos que permitan transparentar el uso dado a sus respectivos donativos. Por tanto, será importante que puedan justificar su destino presentando los movimientos bancarios que tuvieron esos donativos, las facturas que respaldan el uso dado a los mismos, así como las razones precisas en que se basaron
para evadir sus responsabilidades tributarias. Sexto, finalmente, la Funde, en cumplimiento de su misión institucional y como capítulo nacional de Transparencia Internacional, expresa su preocupación por la falta de transparencia que ha existido y existe en el manejo de las cuentas presidenciales. Exhortamos a la Asamblea Legislativa para que aproveche esta coyuntura y la convierta en una oportunidad para establecer las medidas adecuadas que permitan dar transparencia a los fondos públicos destinados y manejados desde Casa Presidencial, no importando qué persona o partido político sea su inquilino, ¿no? Esta es la posición que nos parece que es la correcta, que hay que adoptar, porque uno no está en contienda electoral, uno no está por favorecer a una persona a otro, uno está para que las cosas sean lo más objetivas, lo más imparcial posible y lo más justa. Y si ambos han aceptado públicamente que recibieron eso, siendo ya funcionarios, ¿no? Porque el caso de Flores hemos visto que sale y públicamente dice, sí, yo recibí, pero no da cuenta, ¿no? Yo creo que ahí hay que investigar si ha habido o no ha habido delito, porque según, digamos, nuestras leyes y según también la ética gubernamental, un funcionario no puede recibir ese tipo de donativos. Y en el caso del presidente Funes, igual, ¿no? Cuando el supuesto préstamo que se le hace, pues él dice que ya fue condonado, es realmente un donativo que se le hace siendo presidente de la República. Por lo tanto, ambos no pueden evadir, decir a este sí, a este no. Lo correcto es que ambos den cuenta, y el que realmente dé cuenta mejor, el que pueda validar, como decía, y justificar exponiendo sus movimientos de cuenta de esos fondos, transparentando, documentando, yo creo que la población tendrá entonces mejores elementos para saber quién realmente pudo haber cometido o no ilícito y quién dio un uso correcto o no a esos fondos. Mira, yo estoy de acuerdo con exigir la transparencia, creo que ese es el fondo de esto. Ahora, yo sí veo diferencias importantes, y aquí quiero hacer de abogado del diablo. Hay diferencias importantes en ambos casos. En el caso de Paco Flores fue una donación secreta, o sea, no en ningún momento fue pública, que se destapó cuando se descubrió un reporte de operaciones sospechosas. Hasta ahí se supo que había habido algo en ese sentido. En el caso del presidente Funes, pues siempre fue público, de que primero pues se le había dado un préstamo y después resultó ser una donación o un préstamo condonado. La otra diferencia importante que yo creo que hay que analizar, Roberto, es que el caso de Paco Flores fue siendo presidente. El préstamo de Funes fue siendo candidato. Que se condonó ya siendo presidente es otra cosa, pero creo que hay importantes diferencias en ambos casos, aunque, como repito, ambos casos merecen y necesitan ser transparentados. Hay definitivamente que tienen que haber diferencias, ¿no? Desde cuantitativas hasta cualitativas, y efectivamente en el caso de Flores, ¿no? Hasta que, digamos, hay una revelación, no por parte de él, se conoce. Ese creo que sí es una diferencia a considerar. La otra diferencia también que tú mencionas no es tanto, porque es decir, cuando le hacen el préstamo, el que le hagan un préstamo siendo candidato no es ningún problema, ¿no? Es la condonación siendo presidente. Es cuando se le condona siendo presidente, entonces ya se convierte en un donativo siendo presidente, ¿no? Entonces, aunque hay diferencias, como digo, y no podemos, digamos, decir que son igualitos los casos, porque son diferentes, pero en términos sustantivos, de cara a la transparencia, de cara a la ética, de cara a los procedimientos, digamos, de transparencia, sustantivamente son iguales. Es decir, ambos reciben donativos que no son gratuitos. Es decir, en un caso puede ser un donativo
para cumplir digamos, favorecer los intereses de un gobierno extranjero, y el otro pues para, digamos, favorecer los intereses de un particular, ¿no? En sustancia son iguales. La naturaleza, los orígenes de los fondos, el carácter de los fondos, eso ya habrá diferencias sin duda, pero como digo, en sustancia, de cara a la transparencia y la ética, es parecido, y no solo la ética, a las figuras jurídicas que pueden existir, que son calificadas como figuras jurídicas que están contempladas, entiendo, en la ley, de cuando un funcionario público recibe, ¿no?, un donativo, ¿no? Y eso creo que me recuerdo una anécdota. Yo fui a dar una charla al Colegio de Altos Estudios Estratégicos, y en ese entonces estaba Lisette Curi como presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, y entonces nos dieron unos obsequios, ¿no? Al final de la charla, pues, ¿no?, te dan un cenicero, una cosa así, pero venían envueltos. Yo había estado antes y me habían dado justamente algo para poner lapiceros, ¿no? Y entonces ella dice, miren, yo no lo puedo recibir hasta que lo abran, ¿no? Así que por favor ábranlo, ¿no? Porque nosotros no podemos, pues, recibir, digamos, esos regalos, y lo rechazó, ¿no? Bueno, fue un gesto importante para decir, nosotros los funcionarios no podemos. Es el caso incluso de la asamblea, con las corbatas y los prendedores y la bufanda. Es decir, menos se puede que un funcionario público le regale al otro, le done a otro obsequios, porque eso es motivo justamente se presta al conflicto de interés, más que al conflicto de interés, se presta al juego de intereses, ¿no? Entonces puede ser una corbata, pero puede ser un vehículo, ¿no? Y ya con eso, pues, yo influyo en tu decisión. Y por eso es que la ley prohíbe que los funcionarios reciban donativos. Ahora, fíjate que a mí lo que me preocupa de este modus operandi es que es tradicional, Roberto. Mucha gente está criticando de que el donante del presidente Funes eventualmente resultó siendo designado de la presidencia de la República. Pero si nosotros hacemos memoria, casi todos los designados a la presidencia de la República han tenido que ver con el gobierno, ¿verdad? Hemos tenido un propietario de una empresa de televisión que por años fue designado a la presidencia de la República, ¿a cambio de qué, verdad? Ha habido gente, para no mencionar nombres, que han tenido no problemas, pero situaciones con el fisco, que eventualmente han sido designados a la presidencia de la República. Entonces, a mí no me interesa tanto personalizar en estos casos. Me interesa el modus operandi, la tradición y las estructuras que lo permiten. Mira, tú has puesto un punto muy, muy importante, porque hay que salirnos de la figura de las personas. No es que uno quiera atacar a las personas, lo que hay que atacar es el procedimiento, lo que hay que atacar son ese modus operandi que ha venido siendo, que no es de ahora, es decir, los donantes de los partidos reciben algo a cambio, ¿no? Arena, cuando ha tenido donantes, por algo tienes que dar algo a cambio, ¿no? Y cuando el Frente tendrá también sus donantes, ellos esperan algo a cambio, ¿no? Por eso es que es importante la ley de financiamiento de los partidos políticos. No es suficiente, pero ya es algo, por lo menos para evitar ese tipo de influencias. Ahora, ese modus operandi, ves, que nos ha llevado a estas situaciones, creo que es un buen momento, y por eso nuestra última reflexión de cara a la Asamblea, para que hoy, dado que ha sido un modus operandi, por ejemplo, en Casa Presidencial, el manejo discrecional de los fondos, que ese es el punto, ¿no? Porque incluso la partida tal secreta, así se le llama, pero no es, en estricto sentido,
según la ley, es una partida reservada para gastos de la presidencia. Reservada no quiere decir secreta, reservada no quiere decir de uso discrecional, tiene unos destinos específicos para la seguridad, etcétera. El mismo presupuesto de Casa Presidencial, es decir, tiene que ser detallado y especificado y conocido públicamente como se conocen otros presupuestos. Creo que tenemos la oportunidad, por lo tanto, ya que ha sucedido antes y ha seguido sucediendo ahora, de que podamos tomar las medidas, como decimos en el comunicado, adecuadas para que ya ese modus operandi dentro de Casa Presidencial, para que el próximo presidente que llegue, porque no sabemos, ¿no? No es que no sabemos quién va a llegar, o sea, primero, efectivamente, no sabemos quién va a llegar, sino no sabemos hasta qué punto ese modus operandi, aunque la persona que llegue sea honesta y de buena voluntad, ese modus operandi lo puede absorber, lo puede transformar. Y por eso es que hay que ponerle más reflectores a Casa Presidencial, hay que ponerle más luz para que se dificulte, para que la persona honesta que llegue no vaya a transformarse en deshonesta, porque la estructura lo absorbe. Y es buen momento, por lo tanto, para que se regule mejor estos gastos llamados reservados de Casa Presidencial, para que se explicite y se regule mejor los presupuestos en Casa Presidencial, para que se conozca mejor todos los ingresos que puedan llegar a Casa Presidencial. Hemos dado un paso importante ahora con que la sección de probidad ahora ya puede pedir, información sobre los movimientos de cuentas bancarias sospechosas de los funcionarios públicos. Eso está muy bien, ojalá no se ocupe para mal, para hacer daño a unos y a otros, no. Ojalá estuviera Pino Cáceres, ¿no? Porque fuera una persona realmente correcta, que quiso hacer las cosas correctamente. Y esta sección de probidad puede hacer mucho, porque estos dineros que se reciben, a menos que tú los saques en valija afuera, que eso se hace. O en costalitos, como dice Paco Flores. Es posible que eso sea un mecanismo, pero la mayoría de esos son cheques y pasan por el sistema bancario. Ahí dejan huella. Y por eso estamos pidiendo que si se quiere mostrar que han usado adecuadamente esos fondos en cuanto a su destino, aunque su recepción no ha sido correcta, pues entonces que se expongan todos los movimientos bancarios que han tenido esos 10 millones o 15 millones y los 3 millones. ¿No? En el próximo segmento, Roberto, quiero que le entremos al aspecto electoral, porque a mí me preocupa de cara a las elecciones, me preocupa de cara al próximo gobierno y me preocupa de cara al futuro de este país. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, en el programa del viernes en la mañana, yo manifesté mi preocupación ante las opciones políticas que tiene este país. Yo en lo personal encuentro inaceptables las tres, y es lo que a mí me preocupa. Hay unas menos malas que otras, pero vamos a dejar eso para después. Pero en el caso mío, personalmente, que me considero arenero, me preocupa este proceso de autodestrucción que tiene el partido. O sea, esto inició, y hay que remontarnos al pasado reciente, con la farsa de las reformas estructurales adentro del mismo partido, ¿verdad? Cuando hicieron la comisión política y que terminaron en lo mismo. De ahí con el proceso de selección de candidatos, ¿verdad? Que seguimos con el candidato de dedo, ¿verdad? Tanto para presidente como vicepresidente. Luego, la obvia pertenencia del partido
a un grupo de financistas y que nombraron a un representante de esos intereses que se llamaba Paco Flores Pérez. En ese sentido, yo creo que toda esta problemática alrededor de Paco Flores Pérez está arrastrando al partido, está arrastrando al candidato y en el fondo nos está arrastrando a todos a un proceso muy peligroso, porque prácticamente le está poniendo en bandeja de plata a las otras opciones que son igual o peor de peligrosas. Estamos, Alfredo, en un mal momento. El país se encuentra con serios problemas agudos a nivel económico, a nivel de la seguridad, la expansión de las pandillas, y desgraciadamente las dirigencias políticas encargadas de enfrentar estos problemas o encargados de dirigir los gobiernos que tienen que enfrentar estos problemas son malos, ¿no? Creo que son partidos, por lo menos en el caso de los dos mayores, bueno, el otro tiene otra historia, ¿no? Pero que no han madurado políticamente, que no se han modernizado, que no se han democratizado y no están a la altura ni de la sociedad ni de las circunstancias. La sociedad salvadoreña ha avanzado. La exigencia de la sociedad, por ejemplo, ahora con la transparencia, es mucho mayor que hace 5, que hace 10 años, ¿no? Pero seguimos viendo todavía las resistencias de la clase política a ese fenómeno. La sociedad sí, digamos, pide más entendimiento, más concertación. La sociedad electoralmente incluso distribuye mejor el poder. Sin embargo, la clase política lo distribuyen de mala manera el poder, lo quieren concentrar. Se están quedando atrás, ¿no? La clase política y no han hecho esa modernización. Arena tuvo su oportunidad, creo, de hacerlo. Me acuerdo de un documento que no sé quién encargó dentro de Arena, que le ayudaran a dos personas, llamémosle así, de izquierda, que elaboraran un planteamiento de reformas y de cambio de Arena. Y ese documento pues nunca tuvo eco, nunca prosperó. Y luego, como tú dices, también la forma como fue electo el candidato dejó también, digamos, un mal sabor, dejó a muchos inconformes. Arena lo que logró, creo, fue en un momento determinado, después de, digamos, de esa división que había y que ya se daba de que el Arena iba a desaparecer, pues logró consolidarse y rescatar buena parte de su voto tradicional y duro. Ese es el logro, pero ahí se quedó, ¿no? Yo no me puedo conformar con eso, porque con eso no tengo garantía, no solo de ganar, ¿no?, sino de dirigir bien el país, ¿no? Es decir, con estos partidos así, de esa manera como están, si no hacen, digamos, yo les he dicho, si no hacen cada uno su exorcismo, ¿no?, de sacarse todos esos demonios que tienen unos y otros, de sacarse los dueños del pasado, si no hacen ese exorcismo, se convierten en partidos verdaderamente democráticos, no van a estar preparados para realmente dirigir como se debe a este país, ¿no? Y Arena está de alguna manera también padeciendo eso, porque si vemos, no ha logrado todavía ir más allá de su voto duro. Sin embargo, el Frente, con una buena campaña, diría, ¿no?, indudablemente fuerte, con mucho dinero, sí ha logrado ir un poco más allá. No lo suficiente, creo, de manera de ver, vamos a ver las últimas encuestas, como para ganar en primera vuelta, a menos que haya una abstención muy grande, y no que solo salgan a votar los dos núcleos duros. Podría existir la posibilidad de que todo se resuelva en primera vuelta, pero los datos que tenemos hasta ahora nos dicen que va a haber una segunda vuelta y que ese avance, por decirte así, que ha tenido el Frente, ir un poco más allá de su disco duro, no le da como para pasar una segunda vuelta. Ahora, pero Arena, que ha tenido la oportunidad también de ir más allá, pues tampoco lo hemos visto que
haya tenido la audacia, la inteligencia, la estrategia política adecuada para enfrentar, imagínate, si la tenía servida Arena, tenía un candidato porque no es muy potable, ¿no? De hecho han tenido que, en la campaña si tú ves, está bastante escondido, lo que se resalta son otras cosas, ¿no? Y además, siendo gobierno, con todos los costos y los desgastes que implica ser gobierno. O sea, Arena tiene enfrente pues un candidato no muy bueno y tiene un gobierno que ha hecho y que ha dejado muchos problemas económicos, sociales, y no ha resuelto muchas dificultades. Y sin embargo, no ha logrado, digamos, aprovechar esas circunstancias, porque tiene también no muy buen candidato, una mala digamos, campaña electoral y una mala, a mi manera de ver, estrategia política, ¿no? Ahora, fíjate que a mí, digamos esto, porque empecemos a hablar del frente, porque unas de cal y unas de arena, hay ciertas cosas que a mí me resaltan a primera vista. O sea, este gobierno del frente, porque es el gobierno del frente, ha sido el gobierno con el menor crecimiento económico de los últimos 30 años, seguido muy de cerca por el de el ingeniero Duarte. O sea, eso ya en sí nos debe demostrar de que esto ha sido un fracaso. O sea, aquí tengo un documento donde resaltan algunas cosas de que el crecimiento económico entre el 2009 y el 2013 ha sido del 0.8%, que la economía salvadoreña fue la economía que menos creció en toda Latinoamérica. Tenemos el hecho de que, de acuerdo a Transparencia Internacional, El Salvador ha retrocedido 32 puestos en los últimos 7 años en cuanto a transparencia. Si hasta los gastos de viaje los han declarado secretos, que es un insulto a la población. De ahí tenemos que el Foro Económico Mundial clasifica a El Salvador en el derroche del gasto público. El Salvador ha retrocedido 64 puestos en los últimos 4 años. Y en el desvío de fondos públicos, El Salvador ha retrocedido 39 puestos en los últimos 4 años. Seguimos con otras cosas. De acuerdo al Foro Económico Mundial, El Salvador ha retrocedido 31 puestos en los últimos 4 años en calidad de sus carreteras, a pesar de que yo en lo personal creo que el mejor ministro de este gobierno es probablemente Gerson Martínez. De ahí tenemos ¿qué es lo que más preocupa de cara al futuro? El impacto económico de reglas en inversión. El Salvador ha retrocedido 86 puestos en los últimos 4 años. Con mayor burocracia en las aduanas, ha retrocedido 53 puestos en los últimos 4 años. En facilidades para hacer negocios, El Salvador retrocede 41 puestos en los últimos 6 años. En competitividad mundial, El Salvador ha retrocedido 30 puestos en los últimos 6 años. En pasos para abrir un negocio, El Salvador ha retrocedido 28 puestos en los últimos 4 años. Y en libertad económica, El Salvador ha retrocedido 20 puestos en los últimos 5 años. Yo no sé cómo se le podría llamar a este gobierno un gobierno exitoso. Y sin embargo, como tú muy bien dices, la campaña del frente ha sido muy efectiva, porque nos está pintando un panorama completamente diferente a esta realidad. Bueno, yo creo que los números hablan por sí solos. Como analistas económicos estamos obligados a tratar de presentar los números tal como son,
Otra cosa es que uno puede interpretarlos y dice, bueno, nos crecemos por estas causas, pero el hecho es que somos el país que menos crecemos, el país que menos inversión extranjera está recibiendo, nos estamos quedando atrás con respecto a nuestros vecinos y otra cantidad de indicadores en transparencia, ¿no? También estamos viendo cómo este país cuesta encontrarle avances y ha sido una etapa de retroceso o de avance más bien, pero los males, es decir, hemos avanzado en el control del territorio que tienen las pandillas, hemos avanzado en la expansión de la extorsión. En lo negativo hemos avanzado en muchas cosas negativas. No quiero decir que no hay algunas cosas buenas, algunas islas positivas que han habido en este gobierno como hubieron en los anteriores, porque no todo es blanco y negro, pero el saldo es muy negativo. Y como bien dices, un partido de oposición inteligente hubiera sabido aprovechar, digamos, esta situación para decir, mire, 5 años más quiere decir 5 años más de seguir avanzando en lo negativo. Pero la campaña del Frente ha sido, creo yo, muy inteligente, no solo intensa, porque la gente dice, no, es que tienen más. No, es que no es solo eso, es que la campaña del Frente ha sido más inteligente y la estrategia también. La estrategia del Frente es, él no se ha metido en el pleito, ¿no? Hay que se pelee Funes con Arena, hay que se pelee Gana con Arena, ¿no? El Frente está muy bien y muy tranquilo, muy cómodo, ¿no? Arena se le olvidó que su rival principal era el FMLN y se empezó a pelear con Tony Saca. Es decir, problemas de estrategia que han llevado pues a que Arena justamente no haya logrado aprovechar, digamos, el voto de castigo. Es más, tengo la impresión que puede ser que el voto de castigo, porque la gente no es tonta, es decir, la gente no le van a rápidamente a engañar y decir, mire, porque salga alguien en televisión diciendo que todo está bien si su vida cotidiana, allá en su barrio, pues se tiene que estar pagando extorsión, tiene miedo que sus hijos no regresen de la escuela, todo el martirio que tiene que pasar en los buses. Esta gente, pues, quisiera castigar, pero a veces dice, mire, mejor me quedo en mi casa, ¿no? En lugar de ir a votar. Es decir, no voy a votar en contra del Frente. No quiero votar a favor de Arena, me voy a quedar en mi casa. Y ese voto de castigo Arena no lo ha sabido aprovechar, digamos, sacar, manifestarse. Y como digo, pareciera que si no hay cambios, digamos, en estos meses que quedan, digo, si hay una segunda vuelta, posiblemente podamos ver un fenómeno donde se va a ir a pelear los dos grandes discos duros, y ahí creo que el Frente tiene bastantes posibilidades de ganar, porque además se está llevando una parte importante de ese voto, yo diría que no acababa de decidirse y que ha logrado jalarlo, pero tampoco el Frente, hay que decirlo, ha logrado, digamos, capturar con suficiente, como lo hizo con Mauricio Funes, el voto de esa capa media urbana más informada. Creo que ese voto, que es el decisivo, no acaba justamente de decidirse, y el temor es que, o la preocupación es que justamente no salga a votar, ¿no? Yo creo que es un inconveniente. La gente tiene que decidir por quién quiere votar o contra quién quiere votar, ¿no? Y fíjate que a mí, y aquí tal vez siendo un poco optimista, yo quisiera que en el mal llamado debate de hoy en la noche, que más bien creo yo que es un foro, se esclarezcan algunas cosas, porque yo de las críticas que he lanzado de esta campaña electoral es que ha sido una campaña de insultos. A mí se me paran los pocos pelos que me quedan al escuchar esa serie de ofertas de parte de los candidatos sin decir cómo las van a pagar. O sea, cómo las van a hacer incluso. O cómo las van a hacer. Entonces, a mí, honestamente, me preocupan las elecciones. Y yo creo que en el próximo segmento deberíamos de analizar los peligros que vamos a enfrentar como país, porque
Yo sí creo que hay amenazas serias para el futuro de El Salvador. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Roberto, yo quisiera leerte un poco algo que traducí de un artículo que escribió Elliot Abrams, que fue subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos en tiempos de Ronald Reagan, que me parece ponen el dedo en la llaga, o sea, a lo que estamos enfrentando. Y hablando de la situación que enfrentamos, dice, desafortunadamente todas las ganancias democráticas están en riesgo. Los retos ahora son menores en el aspecto ideológico, pero mayores en el sentido de criminalidad y corrupción que amenazan las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la seguridad pública, lo que hemos estado hablando. Dice, pero todo esto es más que criminalidad, dice. El narcodinero está corrompiendo oficiales e instituciones, generando un ambiente permisivo para operaciones de carteles de la droga. Esta corrupción, hasta en los más altos niveles del gobierno, directamente amenaza la democracia, la seguridad regional y los intereses de los Estados Unidos. Una estadística muy curiosa. Dice, las estadísticas son asombrosas, dice. El Departamento de Estado estima que el 87% de la cocaína exportada por aire desde Sudamérica primero aterriza en Honduras. Y dato curioso que la mayoría de avionetas tienen matrícula venezolana, por lo menos las que se han agarrado. De ahí dice, uno de los participantes clave en el narcotráfico de Colombia es el grupo guerrillero FARC, que ha hecho la transición de la lucha armada a las drogas. De acuerdo a las Naciones Unidas, que dice, 2 puntos, expertos estiman que las FARC reciben entre 500 y 600 millones de dólares anuales por el narcotráfico. Dice, archivos de la FARC capturados en una redada colombiana en el 2008 revelan vínculos íntimos entre las FARC y un líder del FMLN. Me voy a reservar el nombre, aunque creo que todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. Quien es el brazo derecho del candidato presidencial Salvador Sánchez Serén. Este individuo es el hombre de las FARC en El Salvador, de acuerdo a José de Córdoba, un veterano periodista de Latinoamérica. El periódico español ABC reportó que hace un mes este individuo ayudó a arreglar una reunión entre la mafia italiana y dirigentes de la FARC. Hace un mes. Este individuo, conocido como Comandante X, durante la guerra en El Salvador, ha sido desde hace mucho tiempo un alto oficial del Partido Comunista y es el hombre del dinero en el FMLN, dirigiendo sus vínculos cercanos con Alba Petróleos, la empresa venezolana de gobierno que en El Salvador provee de gasolina subsidiada a través de alcaldías del frente. Las utilidades de la venta de esta gasolina a precios de mercado supuestamente deben ir destinados a proyectos sociales, pero es ampliamente sospechado que van al FMLN. Y hay otras cosas que traduje, pero es demasiado largo. Pero termina así, dice, 30 años después del reporte de la Comisión Kissinger, la democracia y la paz están en peligro. Esta vez
La intervención es de pandillas criminales inmensamente ricas. La postura de neutralidad, hablando de los Estados Unidos, la postura de neutralidad en las elecciones en El Salvador es correcta. Pero nuestra inclinación, hablando de Estados Unidos, del Departamento de Estado, pero nuestra inclinación a favor de Zelaya en Honduras en el 2009 y nuestra falta de advertir nuestros temores de los vínculos del FMLN con el tráfico de drogas, también puede inclinar la balanza en estas elecciones. En otras palabras, ayudar por omisión. Si personas como este comandante obtiene el poder, las esperanzas salvadoreñas para paz y democracia y nuestras esperanzas de continuar cooperando en la lucha contra el narcotráfico se pueden perder. Mis comentarios te los voy a dividir en dos partes. En la primera parte creo que hay que distinguir dos componentes de ese análisis. Uno, creo que hay bastante evidencia de lo que dice Elliot Abrams sobre que en Centroamérica ha avanzado la corrupción, en Centroamérica ha avanzado el narcotráfico, en Centroamérica ha avanzado la criminalidad y hay altos riesgos, ¿no?, en torno a el incipiente proceso democrático que hemos tenido durante estos años. Lo que pasó en Honduras con el golpe de Estado, lo que vemos en Nicaragua con Ortega, esa narcopolítica en Guatemala, ese control de las instituciones, especialmente de la Sala Constitucional, que han hecho, digamos, lo que llamamos el bloque oficial, son síntomas de debilitamiento del proceso democrático incipiente, frágil de Centroamérica. En eso tiene razón Elliot Abrams. Hay datos como ese de que la mayor parte de la droga pasa por Honduras, efectivamente, ¿no? Ya no solo son, digamos, aviones colombianos, sino también aparecen aviones venezolanos. También creo que hay evidencia del involucramiento de la FARC en el narcotráfico, es decir, todo se le ha denominado la narcoguerrilla. En eso también tiene razón Elliot Abrams. También hay evidencia que el Frente tuvo relaciones con la FARC, sobre todo en el periodo de la guerra, ¿no? Y han aparecido, digamos, en esas computadoras, informaciones que no hemos conocido, de primera fuente, sino que han circulado de que hubo una relación posteriormente. Yo hasta aquí me quedaría. Ya con respecto a la información reciente, de que si todavía el comandante que tú dices, que maneja la chequera del FMLN, está ahora involucrado en eso no se puede probar. Hizo esas cosas. Yo no quiero opinar porque la fuente es del ABC y no quisiera opinar de algo que no conozco y no hay suficiente evidencia como está la evidencia la anterior. ¿Me explico? Yo creo que el problema, más bien, y viene la segunda parte, en el caso del Frente, es que si sigue predominando una visión muy autoritaria de la democracia, mejor así, si la democracia sigue siendo nada más un proyecto táctico y no estratégico, si lo que hemos visto ahora cuando el Frente sube más al poder y que empieza a querer controlar las instituciones, y eso lo ve bien, si en el Frente sigue predominando esta visión de que la cúpula expresa al partido y de que el partido expresa los intereses del pueblo, ergo la cúpula expresa los intereses del pueblo, con esa visión vertical de la política, digamos, es peligrosa. El Frente, lo mismo puedes decir de Arena. Sí, exacto, va, de acuerdo, pero es una visión que se ha mantenido, por eso decía a veces Escobar Galindo que entre Arena y el Frente son espejos paralelos, decía, ¿no? Así es, ¿no? Porque la cúpula en esa medida,
el tratar de controlar al Estado y tener el poder judicial, el poder legislativo, tener el Consejo Nacional de la Judicatura, que les incomode una sala de lo constitucional y por lo tanto tener su sala de lo constitucional, si eso es parte del proyecto porque es incómodo para su visión de los intereses de la cúpula, entonces, digamos, nuestra democracia sí está en riesgo. Y están en riesgo incluso las personas dentro democráticas del Frente, porque van a ser apartadas por este proyecto. Si el Frente sigue insistiendo que su modelo es Nicaragua, ¿no? Ahí está en evidencia. Yo no quiero, perdóname, pero yo no quiero ese modelo. Si justamente fue ese modelo porque varios nos metimos a luchar contra la dictadura militar, ¿no? Y sacrificamos, ¿verdad?, nuestra juventud, ¿verdad?, para luchar contra la dictadura militar. Si eso continúa, nos va a tocar ahora luchar contra una dictadura civil, ¿no?, que es la que tenemos ahora en Nicaragua. Y si nos están diciendo que eso es lo que se quiere. Bueno, civil, ¿no?, entre comillas, porque está militarizada. Bueno, sí, pero si eso es lo que se quiere, ya. Lo siento, pero es que ahí el Frente va por mal camino. El Frente tiene que dar señales contundentes que está comprometido hasta la médula con la democracia. Que sea más participativa o menos participativa, que la quieran hacer ciertamente más participativa, es correcto, pero ante todo respeten la base fundamental de la democracia, que es la representatividad. La democracia representativa, el respeto a la independencia de los poderes del Estado, que no vayan con la intención de controlar, porque con ese esquema vamos a tener Frente Forever, es decir, per secula seculorum, que es lo que está haciendo Ortega, ¿no? Llegan para quedarse, ¿no? Entonces, el Frente tiene que dar señales contundentes que no va por ahí. Ahora, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué referencia tienes y te diré a dónde vas. Si el Frente está íntimamente ligado y financiado por el gobierno chavista de Venezuela, yo ya sé quiénes son. Y si ocupan eso como referente, yo ya sé para dónde van. Y entonces, como tú muy bien dices, llegan al poder para quedarse hasta que reviente la cosa. Y eso significa otra lucha. Significan otros 100 pesos. Y yo creo que los que no queremos eso, tenemos que empezar a prepararnos, Roberto, porque para mí, y perdón que sea tan claro, porque a mí uno de mis defectos, de mis muchos defectos, es que me cuesta ver el gris. Aquí estamos ante dos amenazas, o sea, estamos ante la amenaza mercantilista que ha ordeñado a este país, que ha llevado a este país hacia a donde estamos, y la otra amenaza es un FMLN de corte chavista, un El Salvador siendo pobre con las mañas de rico de Venezuela, que ya no está muy rico, porque creo que tarde o temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde, eso va a reventar. Pero el daño ya está hecho. El proyecto ALBA, en mi saber y en entender, es una operación táctica. La estrategia no es beneficiar a la gente pobre. La estrategia es usar a la gente pobre para tomar el poder y romper las estructuras económicas, viciadas si tú querés, porque han tenido la habilidad de explotar los vacíos mercantilistas. Y tú como economista sabes a lo que me estoy refiriendo, pero el fondo es una amenaza. Yo comparto contigo tus temores, porque si llega ese proyecto o ese frente con estas ideas que son las que nos está manifestando a cada rato cuando declaran ese tipo de simpatías, cuando expresan a quiénes son sus referentes, o ideológico o económico, está claro que van por ese lado, ¿no? Eso no quita que puedan haber esfuerzos de algunas personas que en el frente que no están pensando así. Correcto. No, lo que pasa es que siento que no tienen la suficiente fuerza como para hacer los cambios. Igual en arena. Y en arena, igual, no hay la suficiente fuerza para hacer esa modernización de la que yo te
de hablar, porque la modernización pasa por la democratización, ¿no? Interna y externa, ¿no? Creer en la democracia. Pero si ambos partidos, es decir, el esquema es la privatización del Estado, es decir, yo me apropio del Estado, lo ordeño, yo ocupo el Estado para hacer competencia desleal, lo hicieron antes en Arena, lo están haciendo ahora en el Frente. Entonces, si eso es el esquema, porque es un esquema vertical, es un esquema autoritario de uso del Estado, yo creo que entonces nos va a tocar enfrentar justamente otro autoritarismo como el que vivimos antes. Nos va a tocar nuevamente, nos va a encontrar de pie, eso sí, nos va a encontrar de pie porque yo no le temo a volver otra vez a luchar, obviamente ya será con otras formas, al autoritarismo, ¿no? Pero el Frente tiene que recapacitar, la gente honesta, democrática del Frente tiene que luchar dentro para que hayan esos cambios, pero lo veo complicado, difícil, porque las cúpulas no se abren, las cúpulas están cerradas, ¿no? Y ese proyecto autoritario y no va a tener viabilidad en El Salvador. Podrán estar 5, 6, 7 años más, ¿no? Pero en este país, volverse anti-norteamericano teniendo casi 2 millones de salvadoreños, en este país tratar, digamos, de hacer un control de la libertad de expresión con las conquistas que ya hemos tenido y retroceder. En este país tratar de comprar a medio empresario, como se ha hecho allá en Nicaragua, con un empresariado un poco más rebelde, va a ser difícil, va a haber mucha resistencia, mucho pleito y mucho conflicto. No es tan viable un esquema autoritario en este país cuando hemos tenido tanto avance democrático, cuando muchos nos hemos creído en serio la democracia como un asunto estratégico. No se vale que vengan a decirnos que solamente yo ocupo la democracia para justamente cuando llegue la voy a quitar, ¿no? Roberto, tú y yo fuimos compañeros en el externado, tú agarraste para un lado, yo agarré para el otro. Creo que esta vez vamos a agarrar para el mismo lado, porque yo sí creo que tal vez no para nosotros, pero sí para nuestros hijos, nuestra obligación es luchar en contra de esto. Y yo creo que no es primera vez que te lo voy a mencionar, ni la última vez que te lo voy a mencionar. Con toda seguridad, yo creo que si nos aborda y nos cae en este país este tipo de, llamémosle, de dictadura o de autoritarismo, con mayores dosis de corrupción, con síntomas de vínculos con ilícitos, nos va a encontrar juntos. Correcto. A ti y a varios. Muchas gracias, Roberto. Te deseo lo mejor y nos vamos a ver más tardecito después de las elecciones. Con todo gusto, Alfredo. Encantado. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.